Muy buenas, bienvenidos a un nuevo podcast para el blog. Y hoy vengo a hablaros un poco sobre mi servidor doméstico, un pequeño servidor que me monté en casa para poder alejar ciertas funciones de los ordenadores y del smartphone, con lo que básicamente ahorrar el coste en la factura de la luz, alargar la vida útil de mis ordenadores y mi smartphone y básicamente hacer más cómodo ciertas tareas que creo que pueden ser más interesantes tenerlas en un servidor doméstico que no en ordenadores personales, o hacer uso de otras herramientas como pueden ser nubes públicas como la de Google, Dropbox, etc. Bien, pues empezamos por lo que es el servidor en sí. Mi servidor está alojado en una Raspberry Pi 3B Plus. Es el penúltimo modelo que han sacado al mercado. Se trata de una tarjeta que trae un procesador quad-core, 1 GB de RAM, Wi-Fi, Bluetooth, trae el PoE para poder alimentar lo que es la placa mediante el Ethernet, aunque de momento no lo veo factible ni interesante para el público en general, pero eso es otro tema. Bien, este servidor el corazón del servidor se basa en DietP, una distro Linux con base Debian, como podría ser Raspbian. Supongo que Raspbian es mucho más famoso que el DietP, ya que es la distro principal que apoyan la fundación de Raspberry, pero no por ello DietP es menos interesante. Sí que es menos conocida, pero trae algunas cosillas que facilitan mucho su uso, tanto para personas que entienden mucho de servidores, que les gusta, que trastean con ellos, como otras que no tienen ni idea de ordenadores, básicamente, ya que tiene un instalador muy sencillo a la hora de arrancar por primera vez lo que viene a ser el ordenador, básicamente el mini ordenador, que es la Raspberry Pi, y permite montar en ella tanto cosas simples simples entre comillas, como pueden ser una máquina recreativa con juegos retro, un servidor de lo que sea, archivos, de descargas, de correo, web, lo que sea. Básicamente permite montarte prácticamente cualquier cosa, facilitándote los instaladores de esas herramientas desde su primer arranque, básicamente. Bien, pues teniendo estas ventajas, creo que es claro por qué he elegido esta distro. Facilita mucho lo que viene siendo la instalación. Con Raspbian y similares ya intenté hacer la instalación de los servicios que voy a mencionar más tarde, de forma que estuvieran todos, podríamos decirlo de alguna forma, en armonía entre ellos, ya que siempre encontraba algún pequeño problema entre una herramienta y otra, o que cierta herramienta requería una dependencia y otra requería otra, pero que era la misma en una diferente versión, y no terminaba nunca de conseguir ese equilibrio, por decirlo de alguna forma. Ahora, si bien ya está Docker más implantado en lo que viene siendo procesadores ARM, como el que usa Raspberry, me parece muchísimo más cómodo tenerlo así instalado desde un inicio, que no ir buscando todos los contenedores y tal, aunque todo es ponerse a probarlos y ver si realmente merece la pena. Bien, pues hablando ya de los servicios que voy a ponerle de los que tengo puestos, mejor dicho, en mi Raspberry Pi, el primero y principal, en el que se basó la idea de tener este servidor, es Nextcloud. Nextcloud es una nube privada, una nube como podría ser la de Dropbox, Google Drive, Amazon creo que también tenía una. Pues bueno, sería esa idea de nube, tener tus archivos en un servidor accesibles desde todo el resto. Pero la diferencia con dichos servicios de Google, de Dropbox y tal, es que quien se instala el Nextcloud, que normalmente es uno mismo, porque sabe lo que quiere, tiene el control de qué se hace con sus archivos, su información, cómo y dónde se almacena. Es decir, no hay ningún tipo de tratamiento de esos archivos para ver qué es lo que se está haciendo, ni para poder meter publicidad, ni cosas de esas. El usuario es dueño de sus archivos. Esa es la principal ventaja.
Eso sí, acarrea un problema. La Raspberry Pi funciona mediante una SD normalmente, aunque ahora con la nueva versión de Raspberry ya es posible usarse desde pendrives y similares por el puerto USB. Aunque yo prefiero dejar de momento separados el sistema operativo en la SD y los archivos dentro del disco duro que le he montado a la Raspberry por si pasara cualquier cosa. El sistema operativo es básicamente lo que siempre está leyendo y releyendo y escribiendo y puede romperse mucho más fácilmente que si se tiene todo junto. Quiero decir, prefiero dejar los archivos a un lado y el sistema operativo por otro para que si falla algo no se cargue el otro. Normalmente lo que falla es el sistema operativo y de esa forma se consigue proteger los datos. Bien, por otra parte, ya que le instalé el Nextcloud y había que tener un disco duro, ya que si no, sirve de poco tener una nube si no tienes prácticamente espacio. Al tener dicho alcance de espacio, se me planteó una opción muy interesante, que es instalarle un servidor Plex a mi Raspberry. ¿Qué es un servidor Plex? Pues es un servidor que almacena todo tipo de contenido multimedia, como pueden ser películas, música, fotografías, programas de televisión y similares en nuestra Raspberry Pi. ¿Esto qué quiere decir? Que puedo coger cualquier dispositivo que tenga en mi red doméstica o en mi poder prácticamente y acceder a dichos archivos multimedia que tengo en el servidor, como puede ser una película, y enviarlo a mi smartphone, a mi televisión, o lo que me parecía muchísimo más interesante, que es enviarlo al Chromecast que tengo en el salón de mi casa. ¿Con esto qué conseguimos? Pues conseguimos que la película o el archivo que sea, el vídeo del viaje que sea, está ya descargado en el servidor, está dentro de casa, está dentro de una red en la que se puede contar con un gran ancho de banda y muy poca latencia, está ya descargado y por tanto no vamos a tener ningún tipo de parón, microcorte, ni fallo que se caiga el internet, nada. El archivo va a funcionar en el 99% de las veces si cuenta con el formato que requiere para reproducirse en Plex, que si no se contara con el formato o lo que sea necesario, Plex tiene una opción para poder convertirlo a un formato que le sea cómodo y a partir de ahí emplearlo en cualquier dispositivo. Y con esto, ¿qué se nos podría plantear como un problema? ¿Cómo meterle esas películas de forma cómoda, esas series, esos vídeos caseros, cómo se podrían meter de forma cómoda dentro del servidor? Pues ahí fue donde añadí el servidor de Transmission. Transmission es un servidor, es un servicio para descargar básicamente pues todo tipo de archivos torrent, pero que dispone de una versión servidor, que es la que tengo instalada en la Raspberry Pi, para poder ser controlada de forma remota, es decir, desde una aplicación en el smartphone, que por cierto hay muchas tanto para Android como para iOS, como desde la interfaz web en el ordenador, puedo añadirle los pequeños archivos torrent que se encuentran en cualquier sitio o que te puede compartir un colega. Se añade de forma muy cómoda, rápidamente porque pesa muy poco y el servidor automáticamente se pone a descargar. Como está en la Raspberry Pi, que el 99%, 95% siempre está en stand-by prácticamente, conseguimos que no haya ningún tipo de ruido, porque si no se tuviera un servidor así, haría falta tener un portátil, que no es muy recomendable tener 24/7 encendido, o una torre descargando dichos archivos para tenerlos disponibles en el servidor. Con esto ganamos comodidad, ya que siempre está accesible, puede estar descargando y tener nuestros equipos disponibles para hacer otras tareas que requieran más potencia o incluso tener que desconectarlos de la corriente y llevárnoslo a algún sitio mientras que el servidor está trabajando por su lado. Nosotros nos despreocupamos de que el servidor descargue lo que sea o tenga disponible cualquier cosa siempre y cuando no nos avise de que haya habido un problema. Y si nos vamos de casa y queremos añadir algo, necesitamos acceder a algún archivo de Nextcloud o similares, ¿qué
¿Qué hice para solventar este problema? Pues básicamente le instalé el NoIP durante la instalación de DietP. Como he dicho antes, trae muchísimas herramientas desde un inicio para instalar, y le puse el NoIP como opción para conectarme desde fuera de la red doméstica y poder acceder a dichos archivos. La instalación es muy sencilla, solo hay que ponerle unos pocos parámetros y abrir los puertos que se requieran, por ejemplo, para el Transmission, el Nextcloud y el Plex para acceder desde fuera en el router de casa, y prácticamente se puede salir de la red doméstica y acceder al servidor sin ningún tipo de problema. Por ejemplo, una vez fui al gimnasio, mientras estaba haciendo cardio en la bici, vi una peli que me pareció interesante para descargar, simplemente le envié por transmisión ese archivo torrent que necesitaba para poder descargarlo, y mientras estaba tranquilamente en el gym, se puso a descargar la película para que cuando volviera a casa pudiera verla en el salón. Bien, pues esto sería un poco lo que tengo puesto dentro del servidor. Y como planes para futuro, diría que por lo menos en esta Raspberry Pi no tengo nada pensado para ella. Sería más para otra, pero en el caso de, por ejemplo, quitarle el Plex, que es lo que más potencia requiere de la Raspberry Pi, supongo que lo que podría añadirle sería un servidor web, como pueden ser un WordPress, y básicamente como intención principal para migrar Magefant a dicho servidor, para no tenerlo ya en Blogger. No me termina de gustar las limitaciones que tiene Blogger. Para empezar está muy bien, pero llegado a cierto punto pues te quedas bastante atado a lo que viene a ser lo que dicta Google y su personalización y potencia. Y por otra parte también montar una VPN, por si, por ejemplo, se accede a internet desde una cafetería, una biblioteca, que no se sabe muy bien quién está conectado a esa biblioteca o esa red, con qué intenciones. Nunca se sabe, nunca se sabe qué quieren hacer con nuestros datos. Ahí siempre hay que desconfiar. Y también como servidor de bloqueo de publicidad, ya que he visto proyectos muy interesantes en los que cogen una Raspberry Pi, la ponen, por decirlo de alguna forma, entre la conexión a internet y lo que vienen a ser el resto de dispositivos de la red doméstica, con lo que consigue bloquear todo el tráfico que pasa por dicha red. Todo el tráfico dirigido a publicidad, recopilación de datos, mostrar publicidad, etcétera. Con esto que conseguimos que, por ejemplo, acceder a webs como pueden ser Twitch, que siempre al inicio de los streams muestra siempre publicidad, y encima es publicidad repetitiva, es decir, te muestra el mismo corte publicitario 30 millones de veces, aunque ya lo hayas visto 30 millones de veces antes, pues se conseguiría eliminar esto. ¿Problemas que plantearía? Pues que en caso de webs que te requieren que puedas ver la publicidad para acceder a su contenido, no se podría bloquear el bloqueo en sí mismo de la publicidad de forma cómoda, sino que habría que acceder al servidor, modificarlo y luego volverlo a modificar para dejarlo como estaba. Bien, pues esto ha sido más o menos mi servidor. Planes para futuro. Intentaré hablar un poco de cada servicio en concreto en posteriores podcasts para que quede más claro qué es cada servicio, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, para qué es recomendable, si hay otras opciones que podrían ser interesantes y qué limitaciones podrían tener, por ejemplo, mi servidor, que está basado en una Raspberry Pi. Así que nos vemos en futuros podcasts.